Sofía, a sus 43 años, había sido siempre el pilar sólido en la existencia de su familia y en la comunidad de la hacienda Los Laureles. Los habitantes de la localidad y sus alrededores solían visitarla en busca de una sonrisa acogedora y un gesto amable. Siendo la única responsable de la crianza de su hijo de 21 años, Leonardo aceptó el desafío de cuidarlo sin ayuda, superando cada dificultad y noche en vela, participando en cada evento escolar y encuentro de fútbol. Su relación trascendía la típica conexión entre madre e hijo. Juntos formaban una alianza sólida, cimentada en el cariño y la solidaridad. No obstante, en esta noche, Sofía experimentaba una sensación distinta, de una manera que no lograba describir. La fatiga que Leonardo mostraba al observarla le causaba una punzada en el corazón, generándole inquietud. Le recomendó con ternura que tomara un descanso, intentando mantener su tono de voz sereno y firme. Experimentó una sensación de conformidad al verla, con sus ojos cansados y caídos debido al agotamiento. Acompañándolo hasta la cama, lo arropó con una manta acogedora que había recibido de su madre, confiando en que su calor lo tranquilizara de la misma forma en que lo había hecho con ella en el pasado. Mientras permanecía al lado de la cama, percibía cómo la sensación de frío se colaba por su cuerpo. Sin embargo, optó por no desplazarse ni tomar la manta para sí, a pesar de que le habría brindado algo de calor. Por el contrario, se quedó recostada en la cama, arropándose con una manta gruesa para contrarrestar el frescor que invadía la habitación. A lo largo del día, Leonardo permanecía tranquilo, mientras ella reflexionaba que sus gestos eran simplemente para asegurarse de que él estuviera abrigado, aunque en su interior intuía que había algo más significativo en juego. Siempre habían sentido que la casa era demasiado espaciosa cuando estaban solos, pero en esa ocasión, las paredes parecían estrecharse a su alrededor, el silencio adquiriendo una pesadez casi agobiante. Mientras descansaban juntos en ese silencio, el tiempo parecía detenerse. El suave sonido del reloj en el pasillo parecía intensificarse a medida que transcurría el tiempo, aumentando el silencio. Era capaz de percibir el calor de su cuerpo cerca del suyo, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. Trató de enfocarse en los pequeños detalles cotidianos, en la reconfortante rutina de estar juntos, aunque en su mente bullían pensamientos a los que no quería hacer frente. En ese momento percibió cómo su brazo la rodeaba, acercándolos en un cálido abrazo. Quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante este acto sorpresivo. Se trataba únicamente del abrazo inocente de un niño en busca de consuelo. ¿Existía alguna otra capa más profunda, más intricada debajo de la apariencia superficial? La atmósfera se cargó de una tensión silenciosa, una energía que se podía sentir, pero no se manifestaba, creando una sensación palpable que parecía estar al alcance, pero a la vez distante, aumentando la intensidad del momento. Sofía sintió una extraña incomodidad, una mezcla de preocupación y cansancio que la hacía reflexionar sobre la noche. Intentó con desesperación hallar las palabras precisas, anhelando descubrir la excusa ideal para apartarse de la situación. Sin embargo, las palabras se quedaron atrapadas en su boca, sin querer salir. Después, sintió el roce de una mano en su brazo, lo que la sacó de sus pensamientos y la llevó a observarlo con curiosidad. Observó cómo su mano se desplazaba hacia su muñeca, mientras las suyas caían sin fuerza a ambos lados. Deseaba persuadirse de que se trataba únicamente de un suceso fortuito, una mera alteración en su sueño, aunque en su interior comprendía que tenía una dimensión más significativa. Observaba el techo, con su corazón latiendo desbocado, cuestionándose si su mente le jugaba una pasada o si interpretaba demasiado en medio de esa tranquilidad silenciosa que lo rodeaba. De pronto, la calma se vio bruscamente perturbada por el agudo y estruendoso sonido del timbre de la puerta.
Sofía y Leonardo dieron un salto inesperado. La tensión entre ellos se desvaneció repentinamente, como si fuera una presa a punto de ceder. Deprisa se puso de pie, notando que sus piernas temblaban y se sentían inseguras a causa de los nervios, al dirigirse hacia la puerta. Javier, el vecino en quien confiaba, se encontraba en la entrada con una mirada llena de inquietud marcada en su rostro, como si estuviera cargando con la seriedad del instante que habían compartido recientemente. Daniela se aseguró de que todo estuviera en orden al preguntar: ¿Está todo bien por aquí?, swinguiendo cierta inquietud en su mirada mientras observaba por ambos. Sofía consiguió decir sí, mientras intentaba mostrar una sonrisa que denotaba cierta tensión. Nos encontramos bien, solo experimentando algo de frescor, me parece. Al ingresar a la habitación, Javier se ofreció a inspeccionar el sistema de calefacción para garantizar su correcto funcionamiento. Mientras realizaba esa labor, Sofía percibía la mirada constante de Leonardo sobre ella, una combinación de timidez y un sentimiento indescifrable. Y la falta de certeza la preocupaba cada vez más. La familia nunca solía ocultarse cosas, pero ahora parecía que algo los separaba, una barrera invisible que crecía con silencios incómodos y emociones calladas. Después de que Javier se fue, Leonardo optó por permanecer en su habitación, donde la puerta los separaba en un silencio incómodo. Sofía se acomodó en la cama, con la mente llena de incertidumbres y desorientación, mientras sus pensamientos y sentimientos se entrelazaban en un torbellino. Comprendía que no era posible pasar por alto lo ocurrido. Sin embargo, le resultaba difícil encontrar la manera de dar inicio al diálogo necesario. Después, percibió el leve sonido de las tablas del suelo al ceder y se volteó para divisar a Leonardo parado junto a la puerta. La intensidad con la que buscaba sus ojos aceleró los latidos de su corazón. Confesó su desconcierto en un tono apenas perceptible, como si temiera perturbar la delicadeza del instante con palabras más enérgicas. No deseo estropear la situación con estos sentimientos. Sofía sufría con intensidad en su corazón a causa de él, experimentando la carga de su batalla. Ante la incertidumbre de encontrar las palabras adecuadas para calmar la intensa atmósfera cargada de tensión, no sabía cómo responder. La densidad del ambiente era tal que parecía casi palpable. Sin embargo, tenía una certeza absoluta. La situación entre ellos era sin duda genuina, sumamente impactante, y le preocupaba que esta transformación modificara por completo su realidad, hasta entonces familiar. Decidieron abordar la situación con tranquilidad, avanzando con precaución alrededor del asunto, como si se tratara de una fiera dormida, lista para despertar en cualquier instante. Regresaron a sus actividades cotidianas. Preparar comidas en compañía, disfrutar de películas juntos y intercambiar anécdotas del día. No obstante, en el ambiente se percibía una tensión no manifestada, y cada contacto parecía ser el detonante de algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar o admitir. Con el paso del tiempo, los días se transformaron en semanas, y Sofía se sumergía cada vez más en sus reflexiones, su mente divagando hacia instantes que parecían ajenos por completo, como si estuviera contemplando una existencia distinta. Cada vez que se encontraban con Leonardo, todo parecía más incómodo, como si estuvieran en una situación frágil y temieran arruinar su conexión. Al decidirse a observarlo, percibía que tenía los ojos cerrados y la frialdad en su rostro hacía que su mirada pareciera distante e inmóvil. Su mirada capturaba la atención sin permiso, manteniéndose fija por un instante prolongado. Esto provocaba que ella apartara la mirada de inmediato, sintiendo cómo el rubor invadía sus mejillas con una calidez ajena al frío que hacía aquí afuera. Experimentaba una amalgama de sentimientos confusa que la hacía sentir emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Durante una velada juntos en la sala, el silencio entre ellos se hizo cada vez más denso, llegando a ser casi agobiante.
envolviéndolos como una espesa bruma. En segundo plano, la televisión emitía un zumbido constante, mientras las risas de una serie de comedia rompían la tensión que se percibía en el ambiente. El silencio opresivo se había vuelto insoportable para Sofía. Inspiró profundamente para calmarse, y luego se enfrentó a él con decisión. Expresó con determinación: «Leonardo, es imprescindible que tengamos una conversación». Alzó la mirada de su libro, y sus miradas se cruzaron. La expresión de cansancio en sus ojos provocó un malestar en su estómago. Al apartar el libro con un suspiro resignado, expresó: «Resulta un tanto enredado». Mientras intentaba encontrar las palabras precisas para expresar sus emociones, su corazón palpitaba con intensidad, hasta que finalmente logró articular una pregunta sencilla, pero cargada de significado. «¿Qué sucedió durante esa noche?», interrogó con voz apenas audible, temblorosa de emoción, sin elevarse más allá de un susurro. Exhaló con intensidad, mirando fijamente sus manos en un momento de reflexión. Su voz, llena de emociones no dichas, confesó: «Madre, no tengo la respuesta». Sofía fue la única que notó una lágrima deslizándose por su rostro, una muestra de los sentimientos que había intentado mantener bajo control. Leonardo se tomó un instante para recuperar la compostura, claramente batallando antes de que finalmente volviera Q a hablar. Expresó que aún le hacía falta, mientras la observaba de nuevo con fragilidad en su mirada. «Sin embargo, siento temor. Esto no es lo correcto. Esto no se ajusta a lo que debería ser». Las palabras que dijo quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas con la incertidumbre que ambos compartían. En un silencio prolongado, permanecieron sentados, mientras el ambiente entre ellos estaba lleno de una energía intensa que resaltaba la seriedad de su circunstancia. Ambos comprendían que su relación debía mantenerse basada en el respeto y el cariño familiar. Las dudas que surgían en la mente de Sofía eran simplemente reflejos de su cansancio y estrés. Al final, Sofía alcanzó su mano y la sujetó con delicadeza. Con emoción en su voz, afirmó que encontrarían una solución. «Debemos ser totalmente sinceros mutuamente. No podemos continuar ignorando lo que está ocurriendo». Experimentó una sensación de conformidad al notar cómo un destello de alivio recorría su rostro. Mantuvieron una larga conversación hasta altas horas de la noche, intercambiando sus temores más profundos y deseos no cumplidos. Hablaron sobre sus anhelos venideros y meditaron sobre tiempos pasados, reflexionando acerca del amor, la familia y el verdadero sentido de la pertenencia. A pesar de no haber alcanzado descubrimientos significativos ni soluciones sencillas, Sofía experimentó por primera vez en semanas cómo la tranquilidad empezaba a arraigarse en su interior. No obstante, con la disminución de la luz diurna y el aumento del frío nocturno, la tensión latente entre ellos se hizo más fuerte. Se comportaban como dos imanes que se rechazaban mutuamente, a pesar de sentir una atracción irresistible provocada por una fuerza que no se veía. Cada vez que avanzaban, parecía que se acercaban más al borde inestable, sin certeza de que el otro pudiera socorrerlos en caso de desplomarse. Después, la situación alcanzó un momento crucial. En una noche estrellada, llena de sentimientos encontrados, Leonardo se acercó a la entrada y tocó con fuerza. Con una expresión de angustia en su rostro, le confesó a su madre: «No puedo continuar de esta manera». Sus palabras le causaron un profundo dolor en el pecho. «Ya no puedo continuar fingiendo». Sofía captó el sentido de la situación y comprendió que ya no podía rechazarlo. Ante la inminente tormenta que se gestaba entre ellos, decidió abrir la puerta y tomar una profunda bocanada de aire. En un murmullo, replicó: «Ni yo, Leonardo, querido». Después,
tomados de la mano y con los corazones latiendo al unísono en un ritmo que les generaba tanto miedo como emoción, se adentraron en lo incierto. El agradable abrigo de la colía habitación los arropó al sentarse juntos en el borde de la cama. El lugar que solía ser conocido ahora se encontraba lleno de una tensión extraña que parecía palparse entre vientos en el ambiente. Se cruzaron sus miradas. La relevancia de ese instante pesaba intensamente en la atmósfera que compartían. Un silencioso reconocimiento de la seriedad de lo que estaba a punto de suceder. Leonardo se inclinó con cuidado, observando fijamente a la mujer frente a él, buscando su aprobación y entendimiento al mismo tiempo. Al no retroceder ni alejarse, sin mostrar rechazo en su mirada, él decidió acercarse y besarla. El beso se dio con delicadeza y vacilación, como si ambos tuvieran miedo de que cualquier gesto brusco pudiera romper la débil unión que estaban empezando a descubrir. No obstante, al sentir los brazos de Sofía rodeando su cuello y acercándolo más en un abrazo, se percató de que ya no había marcha atrás en ese instante. Juntos habían traspasado un límite, una frontera que jamás podrían revertir. El beso se hizo más intenso, aumentando en pasión y persistencia a medida que el peso del secreto compartido parecía desvanecerse, revelando únicamente la fuerte conexión entre ellos. Por semanas habían estado evitando este fuerte impulso, ambos sintiendo miedo de expresar sinceramente lo que sentían. Sin embargo, en este momento no podían hacer caso omiso de ello. Una vez que desapareció la duda, cedieron al anhelo que había estado latente, listo para aflorar. Las manos recorrieron los cuerpos con premura y respeto, explorando las conocidas formas y contornos que habían compartido por tanto tiempo, pero que nunca se habían animado a acariciar de forma tan cercana. Cada año provocaba un intenso deseo que recorría sus cuerpos, creando una conexión más profunda de lo que habían pensado. Experimentaban la sensación de explorar una vez más lo desconocido, pero hallaban consuelo en su estrecha conexión, una familiaridad forjada a lo largo de años de compartir momentos alegres, tristes y una complicidad implícita. Sofía se sentía abrumada por un remolino de sentimientos, una mezcla extraña de culpabilidad y emoción. Al abrazar a Leonardo, era consciente de que no era lo correcto. Su mente racional le advertía de ello. Sin embargo, en ese instante fugaz, experimentaba una sensación tan intensamente adecuada, como si todo en su existencia convergiera en ese preciso momento. Los sentimientos que experimentaba hacia él habían cambiado y se habían convertido en algo más instintivo y voraz, algo que le resultaba difícil de entender, pero contra lo que no podía luchar. Las prendas fueron retiradas con calma, moviéndose con intención mientras el frío aire tocaba su piel desnuda, provocando escalofríos en su cuerpo. Sin embargo, el frío desapareció de inmediato cuando estaban acostados juntos. Sus dos cuerpos parecían latir al unísono. En ese instante, todo lo que estaba afuera parecía desaparecer, quedando únicamente sus corazones latiendo al unísono, en un silencioso deseo. Mientras se sumergían en el calor mutuo, la intimidad que compartieron esa noche era única en comparación con cualquier experiencia previa para ambos. Se combinaban de manera singular la comodidad y el anhelo, fusionando la sensación de resguardo con la fragilidad. Era como una danza amorosa, sin un principio definido y sin un final a la vista. Solo la dura realidad que brotaba de dos almas unidas de forma que desafiaba la esencia de su vínculo. Tras ello, la frente de Sofía reposaba delicadamente sobre la de Leonardo, estando enredados entre las cobijas, con una respiración profunda y sus corazones latiendo aún con intensidad. No se produjo ninguna conversación. No podía encontrar las palabras para expresar lo que acababa de ocurrir. No tuvieron necesidad de dar explicaciones ni justificaciones, simplemente se abrazaron con intensidad, dejando que la verdad de su conexión recién formada se arraigara completamente.
En la cabeza de Sofía, todo se centraba en Leonardo. Entre ellos se creó un silencio cargado de promesas, no dichas y temores arraigados. Ambos habían traspasado un límite irreversible y eran conscientes de que sus destinos habían cambiado para siempre. Ante ellos se presentaba un futuro lleno de incertidumbre. Sin embargo, en ese instante lo primordial era el presente, la calidez de sus cuerpos unidos, el palpitar sincronizado de sus corazones y la sorprendente sensación de conexión que experimentaban. Conforme la noche avanzaba, su deseo se hacía más fuerte, convirtiéndose en una urgencia apasionada que los envolvía por entero. La relación entre la madre y el hijo había evolucionado más allá de lo esperado, convirtiéndose en individuos que habían hallado en el otro un amor intenso y arrebatador que parecía consumirlos por entero. Intercambiaron suaves expresiones al oído, palabras cariñosas que funcionaron como un consuelo para sus almas afligidas, una profunda manifestación de amor que iba más allá de las fronteras y restricciones de sus roles preestablecidos. Al día siguiente, la finca se encontraba iluminada por la tenue y cálida luz del alba. Al despertar, Sofía notó que los brazos de Leonardo la rodeaban todavía, su respiración serena y constante transmitiendo una sensación de calma. Experimentó el abrazo de su calor y comprendió que sería imposible separarse de él. El sentimiento de culpa que la atormentaba anteriormente se transformó en un intenso afán de control que fluía en su interior como un fuego incontrolable en el bosque. Ella veía a su hijo como su mayor tesoro y estaba completamente decidida a resguardarlo de los desafíos que se avecinaban. Mientras realizaban sus rutinas cotidianas, sus ojos se cruzaban a menudo, intercambiando un silencioso entendimiento que comunicaba mucho. Evitaban mencionar lo sucedido la noche anterior, como si el simple acto de hablar sobre ello pudiera destruir la delicada realidad que habían construido con dedicación. No obstante, la tensión iba en aumento de forma constante, como una espiral que aprisionaba sus corazones a cada instante, cada palpitar funcionando como un cronómetro que marcaba el momento en el que deberían enfrentar la realidad de su situación.